Muy buenos días, mis amados hermanos. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que usted nos escucha. Damos gracias a Dios por este nuevo día y agradecemos su misericordia infinita derramada en nosotros y en nuestras familias. Yo le invito a dar gracias. Padre bueno, gracias por este día, por tu misericordia derramada en nuestras vidas, por otorgarnos un día más. Queremos rogarte, Padre, que nos permitas vivirlo con sabiduría y que nos ayudes con el poder de tu Espíritu a vencer toda tentación o aquello que estorba, Señor. Tú que conoces nuestros corazones, pedimos el auxilio divino para, Señor, no ofenderte, sino al contrario, el deleitarnos en hacer tu voluntad, que tu Espíritu nos llene del fruto que da para gloria de tu nombre, Señor. Te rogamos esta gracia, pidiendo que también ilumines nuestro entendimiento al estar meditando en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos amigos, estamos meditando sobre la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que da poder y vivifica al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y lo hace de tal manera que tanto su culto, comunión y su origen mismo se deben a la presencia vitalizadora del Espíritu, por medio del cual Cristo mora en su Iglesia. Veamos cómo actúa el Espíritu Divino en el culto de la Iglesia. Vayamos a Filipenses 3:3. Dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Luego también 1 Corintios 14:15 nos dice lo siguiente: que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El Espíritu Divino no es como algunos lo han manifestado, ¿verdad?, en estos tiempos, a través de experiencias extáticas que no tienen ningún tipo de fundamento en las Escrituras, como el vómito santo, la borrachera espiritual, el asador espiritual, la bofetada santa y infinidad de cosas, el mangrazo santo, infinidad de cosas a las cuales le han adjudicado como atributos, o si fuera esta una manifestación del Espíritu Divino. En la Escritura no encontramos base para esto. Más bien, Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto para tratar de dar orden a sus cultos, les dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es importante que nosotros podamos darnos cuenta que todo lo que se llama manifestación del Espíritu no siempre lo es, y que el entendimiento que el Señor nos ha dado debe estar sujeto al Espíritu, y el Espíritu no puede contradecir el entendimiento que se nos ha dado conforme a las Sagradas Escrituras. Al contrario, es el Espíritu el que confirma las Sagradas Escrituras. Así que Pablo nos pide que cuando se ore y se cante, se haga también con el entendimiento. No solamente se trata de una catarsis, término que se usa hoy en psicología, ¿verdad?, o de una experiencia extática donde el ser humano desahoga tensiones y puede encontrar alivio a estrés o preocupaciones que encuentra de una forma emocional, que lo mismo resultaría estar en un estadio gritando con toda la gente, sacando el estrés, o en un concierto. Aquí estamos hablando de algo distinto. Aquí hablamos de la dirección del Espíritu Divino, que no solo nos dirige en la forma de adorar a Dios, en la forma de orar, como lo hemos leído en el pasado, en Romanos 8:26,
sino que dirige todo el culto. El Espíritu Divino es el que lo vivifica, y uno puede encontrar en esa vivificación el ser transformados en nuestro carácter, en el corazón. De nada sirve ir a un culto y decir que fue fascinante, emocionante, que el Espíritu de Dios estuvo allí, que el carácter del hombre sigue siendo el mismo: irascible, pendenciero, violento, mentiroso, orgulloso, soberbio, y tantas cosas que hay en nuestros corazones, con esas pasiones que combaten dentro de nosotros y no se sujetan a Cristo, si no son transformadas por el Espíritu. Entonces no podemos hablar de un culto dirigido y guiado por el Espíritu. Entonces sigamos el consejo de Pablo, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces aquí encontramos que el Espíritu Divino nos va guiando en el culto, pero también es el Espíritu Santo el que posibilita la comunión con nuestros hermanos. Hoy muchos rompen esa comunión, se retiran de la iglesia sin saber que el vínculo que se hace en la comunidad, con el pueblo de Dios, es una comunión que está basada en la presencia del Espíritu Divino en el corazón nuestro y de nuestros hermanos. Es el Espíritu Santo, entonces, el que está vivificando en ese sentido a la iglesia. Miremos lo que nos dice Efesios 4:3. Dice la Escritura: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, este llamado que hace Pablo a los creyentes está en el hecho de que cada creyente tiene que guardar. No hacemos la unidad del cuerpo de Cristo, pero sí lo debemos guardar. Dice guardar la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, muchos creyentes no estamos en realidad siendo guiados por el Espíritu Divino para poder guardar ese vínculo. Y también Pablo en Filipenses 2:1 dice lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. En esta petición que hace Pablo como introducción a lo que es conocido como la humillación y exaltación de Cristo, está hablando, dice, si alguna comunión del Espíritu. Quiere decir que todos aquellos que son guiados por el Espíritu tienen una misma comunión. Son los que participan de una misma fe, una misma esperanza, son los que comparten las cosas, porque es el Espíritu el que les hace ser un solo cuerpo, un solo pueblo, una sola familia de la fe. Y para que nosotros pudiésemos desarrollar esta tarea y la iglesia pudiese madurar, crecer, edificarse, fue el Espíritu Divino también el que dio los dones a la iglesia. El Espíritu Divino capacitó a la iglesia para que pudiese desarrollar su ministerio sin que nada le faltare. Veamos lo que dice 1 Corintios 12, 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, de lo que estamos leyendo hasta aquí en la Escritura es que el Espíritu Divino no solo dirige y vitaliza el culto de la iglesia, no solo mantiene la comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo,
sino que también capacita, otorga, equipa al cuerpo de Cristo, a cada miembro, con dones espirituales para que podamos edificarnos mutuamente. Y todo esto, mis hermanos, nos lleva a enfatizar entonces el origen mismo de la iglesia. Entonces, la iglesia no nació por obra y voluntad de los hombres, no fueron ellos los discípulos quienes dijeron, reunámonos y hagamos ahora un movimiento. No. 1 Corintios 12:13 nos dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es el Espíritu Divino quien nos bautizó en un cuerpo, así lo dice el apóstol San Pablo. No importa si eran judíos o gentiles, esclavos o libres, hombres o mujeres, en realidad todos bebimos de un mismo espíritu y al ser bautizados fuimos integrados a un solo cuerpo. Este es otro aspecto también fundamental en la vida de la iglesia, porque el Espíritu Divino que se derramó en Pentecostés sigue derramándose en el corazón de los nuevos creyentes cada que se anuncia y se predica el Evangelio, y donde el Espíritu Divino regenera un corazón, allí viene a morar. Así que es el Espíritu el que nos ha hecho partícipes del cuerpo, es el Espíritu mismo quien fundó y movió la iglesia después de que fue derramado en Pentecostés. Así que en estas tres cosas, cuatro cosas que hemos mencionado, el culto, la comunión, los dones que se reciben y el origen mismo de la iglesia, nos manifiestan que es el Espíritu Santo quien tiene toda la tarea de vivificar o vitalizar a su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y es el Espíritu quien mora en la iglesia. Por eso es importante que no sigamos hombres, por muy carismáticos que sean los fundadores de una iglesia, por muy agradables que sea una persona. Recordemos que no seguimos a los hombres. Ya Pablo habla ampliamente de esto en 1 Corintios, cuando toca el tema de la división y pregunta si el cuerpo de Cristo está dividido. Si hay Pablo, Apolos o Pedro, mejor conocido por los hermanos como Cefas, pues eran los que habían hecho algo por la iglesia. Entonces, con esto Pablo estaba tratando de colocar la preponderancia en el cuerpo de Cristo, en Cristo mismo como cabeza y en su Espíritu, quien la vivifica, quien la mantiene unida y quien le dio origen, de tal manera que todas las manifestaciones de divisiones o de emocionalismos con ritualismos vacíos, o la división o la ruptura, la falta de comunión y la falta de crecimiento espiritual por no compartir los dones, pues manifestarían en una iglesia que no está siendo guiada por el Espíritu Divino. Mientras que lo contrario sería ver cultos espirituales centrados en un razonamiento bíblico, teológico, donde el pueblo medita, reflexiona las Escrituras, donde el pueblo mantiene la fraternidad, la comunión en Cristo, donde no se rompen los lazos por cosas banales o carnales, y donde la iglesia sirve unos a otros con sus dones espirituales, siempre guiados por el Espíritu Santo, quien fundó a la iglesia y la sigue guiando hasta que Cristo venga. Así que, mis hermanos, estas revelaciones que estamos teniendo, estudiando, meditando, son sumamente importantes. Nos ayudan a comprender el papel del Espíritu Divino, la tercera persona de la Trinidad, en nuestras vidas, tanto de manera personal como también comunitaria. Podemos decir, es fundamental aprender a relacionarnos con el Espíritu de manera personal, pero también como iglesia, discernir, darnos cuenta cuando como pueblo estamos siendo llenos del Espíritu, pero también discernir cuando no lo estamos. El Señor nos ayude, nos dé sabiduría y entendimiento
para ser un pueblo lleno del Espíritu, que en el culto, en la unión de la iglesia, en la administración de los dones que recibimos en la iglesia, podamos nosotros revelar al Espíritu Divino, revelar la acción del Espíritu en la iglesia, y estoy seguro que tenemos una iglesia vitalizada. El Señor les bendiga, mis hermanos. Dios siga ayudándonos para conocerle más y vivir conforme a su voluntad. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.